Hoy vamos a meternos de lleno en un momento clave de la historia y la literatura. Hablemos de la generación del 98. Pensemos en un grupo de intelectuales que de repente se encontraron con que su país estaba en ruinas, hecho pedazos, y en medio de todo eso tuvieron la valentía de hacer las preguntas más difíciles. ¿Qué fue lo que nos pasó? Y sobre todo, ¿quiénes somos ahora? Para entender a esta generación, tenemos que partir de esta pregunta, que es fundamental. ¿Qué pasa cuando toda esa narrativa de poder y gloria que define a un país se viene abajo, de un día para otro? La respuesta, nos lleva directamente a un año que lo cambió absolutamente todo. 1898. Hay que grabarse bien esta fecha. España es derrotada por los Estados Unidos y pierde sus últimas colonias importantes, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. A este evento se le conoció como el desastre del 98, y con mucha razón. Pero esto no fue solo una derrota militar, para nada. Fue el fin simbólico de un imperio y el comienzo de una crisis nacional profundísima. Y claro, con ese colapso vino la gran crisis. El desastre obligó a toda la nación a mirarse al espejo. Y lo que vio, no le gustó nada. Toda esa certeza imperial se había esfumado, y en su lugar quedó un vacío enorme que necesitaba llenarse con un nuevo sentido de identidad. Si lo vemos desde una perspectiva intelectual, lo que surge aquí es una especie de existencialismo a la española. El país entero se sumergió en una búsqueda de su propia alma, un cuestionamiento sobre su esencia, sobre el ser o no ser de España. La literatura entonces se convirtió en algo así como el diván de esta terapia nacional. Y esta pregunta, planteada con una fuerza increíble por autores como Miguel de Unamuno, se convirtió en el motor de todo el movimiento. Ya no se trataba de glorificar el pasado, para nada. Ahora había que diagnosticar el presente. Era una pregunta súper dolorosa, sí, pero absolutamente necesaria para poder empezar a sanar. Es que este fue un cambio psicológico brutal. España pasó de tener una mirada externa, siempre enfocada en sus colonias, en su poderío, a tener una mirada interna, introspectiva. La certeza del imperio dio paso a la duda existencial. Fue, literalmente, un giro de 180 grados en la mentalidad colectiva. Ante este panorama tan desolador, surgieron las figuras que intentarían responder a esa gran pregunta. Y ojo, no eran solo escritores, eran pensadores, eran críticos, eran, en cierto modo, los médicos que intentaban diagnosticar la enfermedad del alma española. Y aquí tenemos a tres de los grandes. Miguel de Unamuno, con esa obsesión filosófica por la inmortalidad y la fe. Antonio Machado, un poeta que encontró el alma de la nación en el tiempo y en los paisajes de Castilla. Y Pío Baroja, el novelista de la rebelión, del pesimismo. Tres voces muy distintas, sí, pero unidas por una misma preocupación. Entonces, aquí está el punto crucial. La solución que encontraron como grupo fue dejar de lamentarse por el imperio que ya no existía y empezar a buscar la verdadera esencia de España en su interior, en su gente, en su tierra. Y para esta búsqueda, claro, adoptaron un estilo completamente nuevo. Se deshicieron de toda la retórica, de todos los adornos innecesarios de la literatura anterior. Su lenguaje era directo, sobrio, casi como un bisturí. Querían llegar a la médula del problema, sin ninguna distracción. Que el símbolo de esta nueva España ya no eran los paisajes exóticos de las colonias, no. Ahora era el paisaje austero, duro, profundo, de Castilla. Fue ahí, en esa tierra, donde buscaron lo auténtico, lo que permanece, el verdadero corazón del país ya despojado de todo lo artificial. Pasemos ahora a ver por qué todo esto sigue siendo tan relevante hoy en día. Porque el legado de la generación del 98 va mucho, mucho más allá de sus libros. Nos dejó una forma completamente nueva de entender el rol del intelectual en la sociedad. Su gran aporte fue este concepto, el compromiso intelectual. Ellos entendieron que la literatura no era un simple entretenimiento, era una herramienta poderosísima capaz de analizar y, sobre todo, ayudar a reconstruir una nación que estaba en ruinas. Al final, su gran lección fue esta. El arte y las ideas pueden, de hecho, responder a las crisis más profundas y ayudar a moldear el destino de una sociedad. Ellos enfrentaron el caos con palabras, con pensamiento crítico. Una lección increíble. Así que cerramos con esta reflexión. La generación del 98 nos enseñó que atreverse a cuestionar nuestra realidad es el primer paso para poder mejorarla. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy poderosa.
Si ellos usaron la literatura para enfrentar su crisis, ¿qué herramientas tenemos a la mano para transformar las nuestras? La respuesta, quién sabe, pero quizás sigue estando en el poder de las ideas.